Hermanos, ok, listo, mis hermanos, gracias. Vamos a comenzar entonces por orar, por pedir que el Señor nos guíe en este tiempo que vamos a estar aprendiendo su palabra. Así que yo les invito a que, por favor, tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar juntos, de estar unidos con mis hermanos aquí con el propósito, Señor, de aprender, con el propósito, Señor, de aprender más de su palabra, para equiparnos, Señor, para el servicio, estar siempre preparados, estar listos, como dice su palabra, para poder servir, mi Padre Celestial. Le pedimos en este tiempo, Señor, primeramente que todas las ocupaciones que hayamos tenido, Señor, podamos en este momento descansar en usted, que podamos encontrar, Señor, reposo, refugio en este momento, que usted, Señor amado, nos reciba en sus brazos, que nos apaciente en este tiempo, Señor, y que nos ayude a comprender que su Santo Espíritu esté guiándonos, Señor, hacia la verdad que usted quiere mostrarnos por medio de este estudio, Señor, en esta noche. Le pedimos, Señor, que nos bendiga. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Pues bueno, vamos a comenzar entonces. Sean bienvenidos a explorar esta conexión que hay entre el nuevo nacimiento que ocurre a manera espiritual en una persona y el reino de Dios. Entonces, vamos a estar utilizando o trabajando en esas dos ideas, ¿no? Precisamente cómo se conectan las dos. De eso trata el artículo para leer en esta semana. Y es bueno que nosotros hoy tenemos este estudio de apertura para que ustedes puedan tener una idea de lo que es el tema de esta semana, ¿no? Entonces vamos a trabajar en este tema, en qué conexión hay entre el nuevo nacimiento espiritual de una persona y también el reino de Dios, ¿no? Entonces, a manera de introducción, Jesús le enseñó a Nicodemo que para ver y entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Entonces, eso le dejó pensando a Nicodemo en aquel momento, sembró una duda, ¿no? Pero ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre, ¿no? Entonces sembró una duda en él. Sin embargo, vemos que la vida eterna no es solo algo también para el futuro, sino que después de la muerte, ah, o no es algo para el futuro después de la muerte, sino que es algo que empezamos a vivir desde ahora, precisamente por el nuevo nacimiento espiritual. Sí, porque cuando Jesús le habló a Nicodemo, no le hablaba de un nacimiento físico, sino le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Ujú. Así que bueno, pues mis queridos hermanos, bienvenidos sean a este estudio. Pueden ir siguiendo, ¿no? Como ya sabemos la actividad de clases, pueden ir siguiéndola en en, en el Forms, en Google Forms, en el link que está en el grupo de WhatsApp. Sí, igual para las personas que llegan atrasados o que de pronto tienen que ver esta grabación, luego pueden completar la actividad de clase buscando el link en el WhatsApp, ¿no? Muy bien, hablemos de lo primero, la conexión inseparable. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo? Generalmente separamos nosotros lo que es la salvación cuando hablamos de este nuevo nacimiento espiritual. Tenemos la tendencia siempre a separar, decir, bueno, una cosa es la salvación y otra cosa es el reino de Dios. Pero vamos a descubrir que estos dos están bastante unidos. De hecho, ah, ¿cuál es el propósito de la salvación si no va a pertenecer o si no va a entrar dentro del reino de los cielos? No, no hay ningún objetivo, no hay ningún propósito por el que haya nacido de nuevo y hacia dónde está apuntando el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, de eso trata este estudio.
que Ladd, que es el autor, Ladd es el autor de de este estudio, él explica que es natural amar la vida y solo una persona que tenga una carga, ¿no? Como hoy en día la depresión y tanta cosa, una carga tan grande como esa, querría dejar la vida. Así que Dios ofrece algo superior a la vida biológica. Dios ofrece algo mucho más grande que solamente la vida física, la vida biológica que tenemos hoy, sino que Dios nos ofrece entrar a una dimensión superior. Y para entrar a esa dimensión superior, explícalas y basado en la palabra del Señor, lógicamente, es necesario el nuevo nacimiento. Así que no es una mejora moral, el nuevo nacimiento no es solamente una mejora moral, sino que es entrar en la esfera de la comunión con Dios. Cuando una persona nace de nuevo, entra en esa esfera, entra en esa relación personal, íntima, única que puede tener con Dios. Entonces, para eso es necesario el nuevo nacimiento. Entonces, hay una conexión muy grande, ¿no? Entre el nuevo nacimiento y el reino de Dios. Así que eso es el nacer de nuevo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, veamos un poco más acerca del misterio del reino. Porque, bueno, si bien es cierto, ya definimos lo que es el nuevo nacimiento, ahora vamos a ver qué es el reino. Ya lo vimos recordando un poco a los estudios anteriores. ¿Se acuerdan ustedes que vimos un poco acerca del reino? El reino del ya está y el reino del todavía no está. Entonces, hablando del mismo reino, veíamos esas dimensiones, no teníamos esas dimensiones, tanto el saber que ya es una realidad y saber que todavía no. ¿Sí se acuerdan de ese estudio cuando estábamos discutiendo esto, cuando estábamos analizando esto? Entonces, para entender la vida eterna debemos recordar el misterio del reino. Entonces, en el Antiguo Testamento se esperaba que cuando Dios reinara, todo cambiaría físicamente de golpe, ¿no es cierto? Ellos esperaban algo importante, un cambio quizás de gobierno, como veíamos hace dos estudios anteriores también. Ellos esperaban un cambio, pero un cambio radical, no solamente, ellos no esperaban un cambio espiritual, sino un cambio físico, un cambio en el sentido del gobierno, ¿no? Entonces ellos esperaban que de esa manera pudiera Dios establecer su reino en en la tierra, ¿no? De una manera física, de una manera de gobierno. Pero el misterio es que el reino ha llegado por adelantado. El viejo orden de pecado y muerte sigue aquí, pero el poder del futuro ha entrado en el presente. Si bien es cierto, todavía vivimos en un mundo donde la maldad, el pecado todavía gobiernan, ¿cierto? Eh, Sin embargo, el reino de los cielos ha ingresado, ha entrado en la atmósfera por medio de Jesucristo. Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos. Esa es la buena noticia que nosotros tenemos. Así que esto explica el por qué tenemos vida eterna hoy día. Ya estamos gozando de la vida eterna. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya somos parte del reino. El apóstol Pablo nos llama conciudadanos del reino, ¿cierto? Dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte del reino. Entonces, pero todavía seguimos muriendo físicamente. Todavía la carne todavía envejece, la carne todavía sufre dolencias, la carne todavía tiene la tendencia al pecado, aunque espiritualmente ya vivimos, somos nueva criatura. Hoy día precisamente estudiábamos eso, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron, Filipenses, y aquí todas son hechas nuevas, nuevas físicamente, espiritualmente, pero físicamente tenemos que todavía ir luchando con esto, ¿no? Entonces, el reino, ya somos parte del reino, ya vivimos en el reino de Dios, ya servimos para el reino de Dios, pero todavía vivimos en un mundo donde gobierna
la maldad. Entonces, físicamente todavía seguimos sufriendo los estragos. Cuando Jesús oraba por sus discípulos, él decía, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de este mundo. ¿Se acuerdan la oración sacerdotal que hizo Jesús por sus discípulos? Él le dijo, ustedes van a ser enviados al mundo, ¿no? Como corderos en medio de lobos, ¿cierto? Entonces, y Jesús oraba, Padre, no te pido que los quites del mundo, porque si nos quita del mundo, lógicamente, ¿en dónde más vamos a vivir, no? Pero él pedía que los proteja. Así que eso es lo interesante del misterio del reino, el ya y el todavía no. El ya estamos en el reino, pero todavía ahora vivimos en este cuerpo que, en este mundo que todavía está sufriendo violencia, ¿no? Muy bien. Recuerden, hermanos, si en algún punto ustedes desean argumentar, hacer alguna pregunta, acotar algo, siempre pueden abrir sus micrófonos y preguntar o dar su aporte, ¿no? Muy bien, vamos a ir avanzando. Veamos entonces, ya vimos estamos ahora en el presente, pero ya somos parte del reino. Ahora veamos un poquito, recordando, porque esto ya estudiamos, cuando estudiamos del reino, la vida eterna también es algo futuro, ¿sí? La salvación completa espera pues la venida de Cristo entonces, ¿no? Y si somos honestos, aunque somos salvos hoy día, seguimos siendo criaturas mortales que vamos camino al sepulcro, ¿no? Como dije hace un momento, nuestra carne todavía se enferma, se debilita, ¿no es cierto? Bueno, pero esto que hoy vivimos, que el apóstol Pablo habla de este cuerpo mortal, ¿no? La vida eterna es primeramente una realidad futura y Pablo anhela ser revestido de un cuerpo de resurrección. Y ahí es la clave, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en la parte futura, ¿no es cierto? Lo moral será absorbido por la vida, ¿no es cierto? La santidad será total. Y bueno, en el futuro, pues el nuevo cuerpo, ¿no? Eh, en el nuevo cuerpo, ya en el futuro del reino, la artritis, el cáncer, la muerte, pues ya desaparecerán, ya no estarán presentes. Esa será pues la plenitud, ¿no es cierto? La restauración total del cuerpo, del alma de una persona para estar con él. Así que esto es interesante, un poco abrir el espacio ahí para tener en cuenta también que aunque vivimos en este mundo hoy día, gozamos ya vamos a ver más adelante las primicias, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante las arras de la salvación, pero hoy día todavía vivimos en un mundo donde que el cuerpo, donde que nuestra sociedad decadente, ¿no es cierto?, todavía nos afecta. Pero en el futuro entendemos, nos dice la palabra del Señor, que todo lo moral será absorbido por la vida, que habrá sanidad total, que el Señor enjugará nuestras lágrimas, que no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque el Señor estará con nosotros, consolándonos, estaremos alabando, bendiciendo el nombre del Señor, ¿no? Entonces, es importante esta parte también. Muy bien, seguimos, ¿no? Recuerdo siempre la actividad de clase. La vida eterna es presente y aquí está la paradoja del Evangelio, ¿no? Ahí como el autor hace como esa paradoja, dice, bueno, entonces la vida eterna es presente, pero hay como esa parte, ¿no? Como que se va hacia el futuro, pero asimismo está en el presente, ¿no? Ya hemos venido más o menos trabajando la idea. Juan 5:24, el que oye y cree tiene vida eterna, ¿no es cierto? Se hace espacio hacia lo futuro. Entonces, aquí la situación es interesante, aunque esperamos ese futuro glorioso de parte de Dios, ¿no es cierto? Que
sabemos que la culminación, la cúspide, lo final será cuando Cristo venga y estemos con Él, ¿no es cierto? Entonces, Jesús dijo, quien cree ya tiene vida eterna. Y ahí está la paradoja, ¿no es cierto? Y ahí está lo que debemos comprender nosotros. Mientras esperamos ese futuro, ya estamos en el Señor, ya estamos siendo parte del reino de Dios, ya hemos sido nosotros revestidos, ¿no es cierto? Espiritualmente acogidos a esta vida espiritual eterna. Entonces, no es solo una promesa, sino que es una posesión actual. Es algo que ya es parte de nosotros, es algo que ya es parte de la iglesia de Cristo, es algo que ya es parte del creyente, ¿cierto? Y ahí el autor habla y dice que la vida del mañana está aquí, hoy. Entonces, podemos ver, y el apóstol Pablo decía, podemos ver como espejo, ¿no? Ah, así como el reino invadió la historia de la humanidad, la vida eterna ha invadido nuestra vida mortal. Sí, sí le entienden esa dimensión. Cristo irrumpe en la historia de la humanidad para darle libertad, para darle una oportunidad al ser humano de acercarse a Él y ser libre, ¿no es cierto? Y gozar ya de las primicias del reino. De la misma manera, esa, esa salvación ha entrado en nuestras vidas de manera muy individual. Y aunque hoy vivimos todavía en un mundo decadente, a manera personal, aunque hoy vivimos en un cuerpo que está deteriorándose todos los días, por más cuidados que tengamos, nos deterioramos todos los días, pero tenemos una esperanza que es Cristo, la cual, aunque el cuerpo puede desvanecerse y hacerse lo que sea, el cuerpo físico, sabemos que el Señor nos edifica todos los días. ¿Sí? Entonces, esa es la paradoja que nosotros tenemos. ¿Y cómo se manifiesta esto? Aquí quisiera abrir un poquito para que ustedes vayan ya abriendo sus micrófonos, aportando sus ideas también. ¿Cómo creen ustedes que se manifiesta entonces el Evangelio, ¿no es cierto? La vida eterna en el presente, tanto a nivel macro de la humanidad entera, pero también en la humanidad, en la individualidad de una persona que conoce a Cristo. ¿Cómo creen ustedes que opera o que trabaja esto? ¿Cómo creen ustedes que está en este preciso momento siendo eso una realidad, la realidad del Evangelio? ¿Cuáles son las acciones que podemos darnos cuenta y decimos, ah, sí, aquí hay señal de que el Evangelio ha topado a esta parte, a esta comunidad? Eh, Ejemplos concretos, o a esta vida. Yo veo que el Señor aquí realmente ha topado, que aquí el Evangelio realmente ha llegado a este lugar. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, primero sería como individuo, sería cuando se hace una decisión de fe, ¿no? O sea, por ejemplo, el nuevo nacimiento, aceptar a Cristo. Y cuando es un nuevo nacimiento, realmente hay cambios, ¿no? Y más luego va dando frutos. Y sería en nivel macro en la iglesia. Vemos cómo Dios nos une como familia y también como dice la palabra que somos cuerpo de Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, en eso podríamos ver el amar los unos a los otros, también como dice la palabra misma. Esa Ujú. sería una forma de expresar el amor de Dios en cada vida. Amén, amén, amén. Sí, ¿no? Entonces, ah, vemos comunidades enteras, ¿no? Países enteros que han sido tocados realmente por el Evangelio, familias enteras que han sido tocados por el Evangelio y dan muestras, ¿no? Dan muestras. Debe haber una muestra de cambio, debe haber una muestra de un efecto que causa el Evangelio, ¿no? El Evangelio llega a la vida de una persona y se muestran, se ven los efectos del haber sido topado, se manifiestan esos efectos, ¿no? Entonces, am, el autor propone dos.
El autor propone dos. Primeramente, el conocimiento y segundo, el espíritu. Y aquí podríamos a veces decir, ah, sí, yo conozco mucho de Biblia, ¿cierto? Pero no se trata de conocer mucho de Biblia, como vamos a ver, vamos a descubrir. Y aquí veamos entonces eh, el primer significado, ¿no es cierto? Que es el conocimiento de Dios. Acuérdense que esto viene de la parte de acá, ¿no? El Evangelio está, el que cree, el que oye y cree, tiene vida eterna. Entonces, de ahí partimos con esto. ¿Cómo se manifiesta el Evangelio en la actualidad? En dos maneras. Primero, el conocimiento de Dios, ¿sí? Y ahí está, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿en qué consiste esta vida de hoy? Es en este conocimiento, pero no se trata de saber datos teológicos, no se trata de conocer mucho acerca de Biblia, de estudiar y tanto, porque podemos leer realmente la biografía, ¿no es cierto?, de un famoso. Por ejemplo, si usted está interesado en conocer la biografía de alguien, usted la puede leer, puede aprendérsela y la puede recitar en alta voz. ¡Wow! Perfecto, muy bien. Pero eso realmente no necesariamente significa que usted le conozca a esa persona, ¿cierto? Porque en la Biblia, ¿no es cierto? Ahí podemos ver los dos conceptos, tanto el griego como el bíblico. En la Biblia, conocer es algo íntimo, tiene que ver con la intimidad que tiene uno con la otra persona a quien dice que conoce, ¿no es cierto? Así que la vida eterna es que Dios ya nos ha presentado a sí mismo y hemos entrado en amistad con Él. Por medio del nuevo nacimiento, hemos entrado en una amistad con Él. Ya podemos decir que lo conocemos a Él, porque podemos tener una relación personal, íntima con Él todos los días, ¿cierto? Entonces, ah, el cielo consiste en verle cara a cara, pero la comunión, esa comunión ya ha comenzado hoy día. Recuerden también lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Si bien es cierto, la cúspide, el final de todo será estar con Él, cara a cara, estar con Él, ahí con Él, ¿cierto? Cara a cara creo que es la mejor forma de poder describir la manera en la que estaremos con el Señor personalmente. Pero ese conocimiento, pero esa intimidad, pero esa relación personal íntima con Él ya ha comenzado hoy mismo. Y hoy podemos nosotros ya acercarnos directamente a Él por medio del nuevo nacimiento. Entonces, ese es el primer significado, tener el conocimiento de Dios, pero el conocimiento no son datos intelectuales, no son datos biográficos, no son datos teológicos, datos bíblicos, no, es una realidad que usted pueda decir, yo conozco al Señor porque tengo una relación personal íntima con Él, ¿cierto? Él está conmigo en todo lado. ¿Y qué hacemos para cuando estamos conociendo a una persona? ¿Qué hacemos nosotros para poder conocerle más, conocer su carácter, conocer de pronto sus virtudes? ¿Qué hacemos nosotros usualmente? ¿Alguien puede decir qué hace? Sería de pasar tiempo con esa persona, Ujú, perfecto, ¿no? Podemos pasar tiempo dar con... tiempo, o sea, ocuparnos de tener esa relación más cercana. Exactamente, ¿no es cierto? Construir una relación más cercana por medio de pasar tiempo, por medio de pasar mucho tiempo a veces, ¿no es cierto? Entonces, eso es el conocimiento. Ese es el primer significado, que debemos buscar conocerle al Señor de una manera de experiencia, ¿no es cierto? Y ese conocimiento de Dios, lógicamente, va nutriéndonos a nosotros, va llenándonos a nosotros. Vamos a ir experimentando el reino de Dios desde el momento, desde el presente, ¿sí? Qué interesante, mis hermanos. Muy bien. El segundo significado, recuerden, estamos viniendo desde acá, la vida eterna consiste en esto, ¿no es cierto? El que oye y cree tiene vida eterna,
Entonces, ¿cómo se manifiesta la vida eterna en la actualidad? Es esto. Primero el conocimiento y luego em, veamos, sí, mi hermana Andrea. Perdón, pastor, perdón, estaba intentando ampliar la pantalla y se me levantó la mano. Lo siento, pastor. Ok, está bien, ok. Sí, entonces para retomarlo, ¿no? Latos recuerda que es muy importante tener este conocimiento, ¿no es cierto? Pero el conocimiento, experiencia, ¿no? Cuando en vez de conocimiento, póngale la experiencia, ¿no es cierto?, de tener una relación personal con él. Y el apóstol Pablo decía que ahora vemos como en un espejo. Ah, recuerden que el texto cuando está hablando el apóstol Pablo quizá no tenía todavía los espejos que hoy vemos, ¿no? Que se ven tan clarito hoy día. Quizá, ¿no es cierto? Usted se para al frente y se ve hasta las arrugas, ¿no? Pero quizá en el tiempo antiguo no era así. Los espejos en ese momento quizá no eran tan claros como quizá lo tenemos hoy. Entonces, el apóstol Pablo toma la idea de un metal que ha sido bien pulido, bien pulidito, y ahí algo vemos como un reflejo, ¿no es cierto? Y podemos decir, ah, sí, estoy peinado. Más o menos esa era la idea, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que hoy vemos como un espejo de esos espejos antiguitos, ¿no? Entonces, él habla de un conocimiento parcial, que es decir, algo borroso todavía, aunque hoy podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque hoy podemos ya decir que vivimos en el reino de Dios y lo conocemos a Él y realmente tenemos una relación personal con Él, por más grande, íntima que sea esta relación personal con Él que tengamos, aún estamos viendo como en espejo, ¿sí? Porque no tiene ninguna comparación el cómo será, es lo que nos está diciendo en otras palabras, no hay ni siquiera comparación en cómo será cuando ya estemos cara a cara con Él. Ay, 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 mis hermanos, ¿se imaginan solamente estar en la presencia de Dios cara a cara, frente a Él? Quizá hoy lo conocemos por la Biblia, quizá hoy pasamos tiempo de oración, de ayuno, por medio de la convivencia de los hermanos, mostramos amor a la comunidad, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, sentimos la guía del Señor, somos guiados por principios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero estar frente a frente con Él, eso es otro nivel, ¿no? Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Hoy quizá vemos como un espejo, así borrosito todavía, aunque bien pulido el espejo, pero borroso, estando con Él será otro nivel, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora sí, pasemos al segundo significado. El segundo significado es la vida del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en el presente? Ya vivir en el reino de Dios es esto, la vida en el espíritu. La primera es el conocimiento, que es experiencia con él, y el segundo es la vida en el espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí tenemos la segunda parte, ¿no? Eh, este segundo significado es la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, en la vida de la persona que decide recibirlo. Y Pablo habla de un cuerpo espiritual. Esto no significa un fantasma, sino que habla de un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Él le gusta hablar mucho de un cuerpo. Cuando habla acerca de la iglesia, habla acerca de un cuerpo, con diversos miembros, con diversas funcionalidades cada uno, pero al fin unidos, siendo parte de un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Perfecto. Entonces, eh, este cuerpo, la batería, ¿no es cierto?, de este cuerpo, es decir, el que mueve, el que anima, el que da dirección, el que da aliento a que este cuerpo funcione, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así que eh, el apóstol Pablo ocupa dos, dos ilustraciones. El apóstol Pablo ocupa dos ilustraciones para que nosotros podamos entender cómo es que
el Espíritu Santo de Dios toma posesión o cómo es que el Espíritu Santo de Dios es de alguna manera la garantía de que en un punto específico estaremos con el Señor, de que no podemos dudar, de que no debemos dudar y que en algún momento estaremos con Él. La primera de estas dos ilustraciones, la primera son las arras que está en Efesios. Efesios 11, capítulo 1, 11 a ver, 13 y 14. Y la segunda son las primicias que están en Romanos 8, 23, ¿no? Veamos entonces la primera ilustración. La primera ilustración es esta, y él dice que el Espíritu Santo son las arras. Y aquí siempre hemos escuchado, ¿no? A los pastores cuando predican y dicen, imagínese que usted va a comprar una casa, ¿no es cierto? Usted firma un papel, pero eso no quiere decir que la casa ya es suya. Lo que realmente asegura que la casa ya vaya a ser suya es ese primer pago, ¿no es cierto? Y ellos dicen, ¿no? Y siempre hemos tratado de entenderlo así, el Espíritu Santo es ese primer depósito, el primer pago que se hace, ¿no? Entonces, cuando usted va a comprar algo y lo ponen en letras, ¿no? Digámoslo así para entenderlo de manera más humanamente. Entonces, usted da su primer pago y entonces ahí está asegurando de que ya entró en el proceso de compra de eso, ¿no? Entonces, más o menos para entender la idea nada más, pero esas son las arras. Hay la garantía, se ha hecho un primer depósito, que es el Espíritu Santo de Dios morando en la vida de la persona, dirigiendo a la persona y dirigiendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, em, eso es en el tema de las arras. Entonces, el Espíritu Santo representa eso, representa ese primer depósito, representa ese primer depósito, representa ese pago de garantía. Es decir, el Señor manda a su Espíritu Santo al Consolador para que esté con nosotros como asegurándonos de que un día estaremos finalmente y completamente con Él. Esa es la primera, ¿no es cierto? Y la segunda ilustración que ocupa el apóstol Pablo habla de las primicias. Ahora pensemos en un huerto. Las primicias no son las hojas cuando usted siembra las plantitas, ¿no? Aquí en el campo lo vemos mucho, sembramos el tomate, la naranjilla, pero empieza a nacer, qué lindo, qué bonito empieza a nacer. Unas hojas bien verdes, bien bonitas, ¿no es cierto? No se han marchitado, no le ha caído plaga ni nada por el estilo. Eh, Empiezan a salir las flores, ya la planta está grande, empiezan a salir las flores, pero ni las hojas, ni el crecimiento, ni las flores significa las primicias. Las primicias es ese primer fruto que nosotros podemos cosechar. Y si es algo que podemos servirnos en ese momento, podemos saborear. Esa es la idea. Las primicias, ¿no es cierto? Am, Aquí es ese sabor real, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí puse el ejemplo de un melocotón. Usted agarra un tomate, lo que sea que usted haya sembrado. El primer fruto que ya está maduro, usted lo cosecha y se lo sirve, se lo come y siente ese sabor real y dice, sí, este es un buen árbol. Sabemos que va a dar más, ¿no? Entonces, de eso se trata la segunda ilustración. El apóstol Pablo deja claro que el Espíritu Santo es ese primer bocado, si podríamos decirlo así, ese primer bocado de la vida celestial que Dios nos da a probar aún en medio de este mundo, ¿no es cierto? En medio de las dificultades y de todos los desafíos que hay, el vivir una vida cristiana, el vivir una vida entregada a Cristo, tenemos ese primer bocado de sabor, ¿no es cierto? Y finalmente tendremos la cosecha, ¿no es cierto? Al final habrá una cosecha, la cosecha final la dará el Señor, ¿no es cierto? Pero desde ahora ya podemos ir saboreando ese primer fruto, las primicias, ¿no es cierto? De eso se trata. Muy bien, mis queridos hermanos.
quiero que ustedes me digan qué les ha parecido este tema. ¿Qué les deja de enseñanza esto? Y de hecho hay una pregunta al final, ¿no? Que dice, a manera de resumen, ¿no es cierto? De resumir todos los puntos que hemos visto, lo que es el nuevo nacimiento, cómo se compaginan con el reino, cómo se integran con el reino, eh, las ilustraciones, ¿no es cierto?, de las arras, de las primicias, el conocimiento de Dios, que es una manera experimental, no es solamente conocimiento intelectual, sino experiencia con Dios. Todo eso, ¿cómo usted lo aplicaría para evangelizar? ¿Cómo usted explicaría o armaría su testimonio diciendo, bueno, en mi vida pasada yo era así, asado, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero hoy que he nacido de nuevo, basándose, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, yo estoy seguro de que he nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo usted va armando, ¿no es cierto?, su testimonio para en algún punto, en algún momento, usted poder compartir la palabra de Dios por medio de esto, compartir la palabra de Dios por medio de su testimonio? Esa es la idea que buscamos o que busco yo al finalizar esta unidad específica del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, que usted pueda dar, eh, que usted pueda dar su testimonio como una herramienta o usar su testimonio como una herramienta para evangelizar a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, de universidad, no sé, en algún lado donde usted tenga la oportunidad, que Dios le ponga la oportunidad de hablar. Entonces, podemos usar nuestro testimonio como una herramienta para poder, este, evangelizar. Algunas directrices en cuanto a esto, bueno, utilicemos, qué sé yo, del 100% de nuestro testimonio, un 15% o un 20% de cómo éramos antes y un 85% de explicar cómo el Señor nos ha transformado, cómo el Señor nos ha cambiado. ¿Sí? No hagamos al revés, no realcemos más la vida pasada, la vida antigua y dejar un espacio, poquito de tiempo para decir, ah, sí, el Señor me ha cambiado de esta manera. No, sino al revés. Yo era así, 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 pero el Señor por medio usted tiene ahí un 80% para explicar todas las maravillas. Si ya tiene años en el conocimiento del Señor, andando en los caminos del Señor, ya usted tiene mucha vivencia, mucha experiencia que puede usarse para, para que sea una herramienta evangelística. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí quiero que comenten ustedes, a manera de resumen, así breve, ¿qué podrían decir? ¿Qué les ha parecido estos puntos que hemos visto en este tema? Uno a la vez nomás, no hablarán toditos los demás. Dios le A ver, bendiga a mis hermanos y hermanos. Disculpas por haber demorado, me demoré unos minutos en llegar. Bueno, de mi lado quería comentarles que lo que más me llamó la atención en esta clase fue el tema del significado de arras, justo del Espíritu Santo. Porque, o sea, es el pago y la garantía que Dios nos dejó, ¿no? De nuestra salvación. Y lo contrasto, pensé que, y yo personalmente pensaba que el pago era la sangre en realidad, pero hoy aprendí algo nuevo que es en realidad el Espíritu Santo lo que es el pago y la garantía de nuestra salvación. Eso fue lo que más me llamó la atención. Ah, ok, de pronto ahí para aclarar un poquito. Eh, el sacrificio de Cristo, en realidad la sangre de Cristo es la que paga o la que quita todo, es la consumación del sacrificio, ¿no es cierto? El sacrificio que Dios acepta. Sí, eso es una cosa, ¿no? En eso está muy bien usted. Cristo pagó por medio de derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Perfecto. Ahora, una cosa muy diferente es cuando ya nacemos de nuevo, entramos en el reino de los cielos
y como garantía, ¿no es cierto?, para vivir nuestro día a día confiados y saber yo soy parte del reino de Dios. Esto del primer pago es solo algo ilustrativo nomás, que el Señor ha enviado, nos ha sellado a nosotros con su Santo Espíritu. Es como, bueno, la idea es esa, ¿no? Entender que ese es como el primer pago, saber que Dios me está asegurando de que un día Él me recogerá, de que un día Él me levantará, de que un día si yo he muerto, como dice el apóstol Pablo, un día al escuchar la trompeta, nos levantaremos, ¿no es cierto? Y estaremos con Él, de que Él no se va a olvidar de nosotros. Pero el pago en sí por la humanidad es este que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio. Pero la parte de acá, la parte de la posesión del Espíritu Santo en la vida de la persona que es redimida, es la garantía. Pone Cristo el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro guía, el que nos redarguye y, por supuesto, como la garantía de que Él vendrá por nosotros. Somos sellados por el Señor. Eso, mi hermana. Amén. Muchas gracias, hermano pastor, por la explicación. Ya le entendí mejor. Gracias. Y si no se vaya a confundir, no va a decir, "Ah, no, 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 eh, esas son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, pero bueno, está muy bien. Ahora sí, mi hermano Byron me parece que también quería decir algo. Ah, amén, pastor. Sí, también vale también aclarar eso, si realmente sí. O sea, ha sido bastante enriquecedora el poder obtener o aprender un poco más. Ujú. Como decía nuestro hermano Carlito, realmente nuestro primer cambio para esa vida eterna es nosotros aceptarle al Señor, conocerlo. Y cuando lo aceptamos, nosotros para fortalecer esa relación debemos aprender a tener esa intimidad con Él. Y así nosotros, como dice la palabra, y el que cree, o sea, como decía, no, pastor, o sea, no se basa solo en tener el conocimiento humano, sino el tener esa vida diaria, vida personal con Él y tener esa relación personal con Dios. Entonces, creo que realmente, o sea, es bastante enriquecedor porque sea, nos ayuda también a poder entender que igual en Cristo tenemos una vida eterna, pero esa vida, como dice, a través de su Espíritu, cuando nosotros lo hemos aceptado, Él nos ha dado esa garantía en la que nosotros podremos llegar a su presencia, estar cara a cara con Él, pero es parte de nosotros también el poder tener esa comunión con Él e irlo poder conocer cada día. Y sí, o sea, realmente en mi vida personal, o sea, sí, realmente sí ha sido un trabajo diario porque no, muchas de las veces tal vez no fomentamos esa relación con el Señor día a día, sino que nos cuesta, pero realmente el verdadero desafío es poderlo conocer a Él cada día. Y cuando lo conocemos, conocemos cuál es su voluntad en nuestras vidas. Perfectamente, mi hermano. Muy bien, muy bien. De pronto alguien más se anima a decir, ah, ya, yo aprendí esto hoy, o me llamó mucho la atención, sí, alguien más. Muy bien. Bueno, cierto, para ya ir concluyendo y cerrando las ideas, lo que han comentado los hermanos está muy bien, tanto mi hermana Maffer como mi hermano Byron, excelente, gracias por las participaciones. A veces nosotros vivimos eh, solo esperando el futuro, ¿no? Esperamos el futuro y es bueno estar confiados en el futuro. Sabemos, nuestra confianza está puesta en Él, ¿no es cierto? De que un día estaremos con Él y eso es correcto. Pero, hermanos, es incompleto. El nuevo nacimiento significa que el cielo ya está en nosotros, ¿cierto? El nuevo nacimiento significa que ya hoy nosotros podemos disfrutar de esa eternidad. Desde hoy día, desde hoy podemos decir que ya, desde el día en que conocimos a Cristo me refiero, podemos decir
ya somos parte del reino de Dios. Ya no soy un extranjero para el Señor, ya no soy un extraño para el Señor. Ya yo soy parte del reino de los cielos, ya soy parte del camino, ¿no es cierto? El camino que lleva a estar con Él. Y ahí tenemos el desafío, ¿no? Entonces, el desafío es ese. Somos desafiados nosotros a vivir, a adorar al Señor, a servir, no solo creyendo en una promesa, sino experimentando el poder del siglo venidero, experimentando el poder de esa eternidad que esperamos, ¿no? Entonces, todos los días nosotros somos llamados a vivir de esa forma, de una manera íntegra delante del Señor. Así que ahí está el desafío, mis hermanos, todos los días entregarnos al Señor. Todo, Jesús lo dijo claramente, no podemos, creo que no hay descripción más grande. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que creo que no hay mejor explicación que esa. Creo que esa es la mejor explicación que nosotros podemos dar aquí en cuanto al desafío, en cuanto a este desafío, ¿no? Entonces, ¿y en qué lugar queda la iglesia? Pues bueno, la iglesia es una comunidad que disfruta ya por anticipado la comunión del cielo, es decir, la comunión con el Señor. Desde hoy día, que como dijimos a lo largo del estudio, vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un cuerpo inclusive decadente que se cae todos los días, se destruye todos los días, se desintegra todos los días, poco a poco envejece, pero ya desde hoy vivimos y disfrutamos ya por anticipado esa comunión personal con el Señor. ¿Qué le parece? Mi hermanito pastor, muy buenas tardes. Iván Mejía les saluda a mis hermanos, que Dios les bendiga. Como les Amén. indicaba, pastor, me había enviado un mensajito, recién termino la clase de interpretación bíblica. Mil disculpas. Sí, mi hermano, bienvenido. Ya estamos ya por finalizar eh, el tema del nuevo nacimiento y que está unido al reino de Dios, ¿no? Entonces, en eso estamos ahorita. Así que esto, pues, mis hermanos, ahí tenemos el desafío todos los días y tenemos a la iglesia también, que es parte de ese cuerpo, ¿no es cierto? Hoy día vino por acá a visitarnos el pastor Jaime David Lomas. Creo que ustedes lo deben conocer más porque él pasa más en Quito. Y él nos hablaba y nos decía, eh, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y nos ponía esa ilustración, ¿no? ¿Cómo? Y de hecho es tomada del apóstol Pablo, pero él nos decía, ¿cómo es un niño cuando es así de brazos, ¿no? Y solo recibe la leche de su mamá, de su madre, ¿no? ¿Cómo es? Cuando se pone molestoso y quiere comer, ¿no? Entonces, no hay nada que pueda satisfacer la necesidad de alimentarse, sino solamente el seno de la madre, ¿no? Entonces, esa es la idea que tenemos acá. Entonces, el niño busca, anhela, quiere, se pone hasta fastidioso porque desea alimentarse. Y qué bueno que nosotros seamos así, ¿no? Llora En el ese, niño y nosotros no lloramos. imagínense, ¿no? Y ahí tomaba el salmo, ¿no? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. O sea, estaba desesperado el salmista por ir a la casa del Señor y me alegré, ¿no es cierto? Mucho cuando dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que ese es el desafío, vivir todos los días de esa manera, ¿no? Vivir en ese primer amor todos los días. Eso Pastor, pues, ¿puedo contar algo? claro, claro que sí, pues adelante, mi hermano. Gracias, mi hermanito y mis hermanos. Sí, como dice aquí el desafío, ¿no? Vivir cada día del presente siglo malo con la potencia de la vida del cielo. Lo que pasa es que dentro de la sociedad, no digo todos, pero dentro de la sociedad, ahora es difícil ver, inclusive creo que dentro de algunas iglesias también, el hambre de Dios, el hambre de la palabra de Dios, ya que como usted mismo ponía el ejemplo, ¿no?
desear, como dice la palabra de Dios, desear como niños la leche no adulterada, pero lo que pasa es que ahora sí seguimos siendo como niños, pero no deseamos la leche adulterada, sino que nos hemos llenado de golosinas. Por eso que ya ni lloramos por la palabra de Dios, llenos de golosinas, llenos de cosas triviales que por lo general a veces podemos ver en las redes sociales, podemos ver en la sociedad mismo, ¿no? En las culturas, en las tradiciones. Y es facilito mezclarse, es facilito ser parte de. Un pastor decía, tratar de, tratar de no ser parte de la cultura, ser parte de la tradición. Es difícil, ¿por qué? Porque lo ven a uno como religioso, lo ven a uno como santurrón, como anticuado. Y la gente o la juventud de ahora no quiere eso. La juventud que lo que quiere ahora es un evangelio light, un evangelio superficial, que vaya solo, que no me digan nada si voy solo los domingos, que si vivo así puedo hacer nomás las cosas que sea, y tratan de lo que hacen o lo que están haciendo simplemente mostrar el ego, mostrar la vanagloria, el yo. Y yo creo que mucha gente o muchos jóvenes dentro de la sociedad, como le decía, y también dentro de la juventud, lo que busca es eso, ¿no? Y eso es lo difícil ahora, esa es la batalla con la que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos y estudiantes del pacto, dentro de esta materia de teología que hemos ido profundizando este tema, nos lleva a nosotros a permanecer firmes en ese concepto muy importante, tener la potencia de la vida del cielo en un mundo caótico, en una sociedad conflictiva y difícil, e incluso en una iglesia que a veces se va tornando ciega espiritualmente, donde solo vemos la parte superficial, lo que me interesa, más no lo que la palabra de Dios busca. Eso sería, mi hermanito pastor, una catación. Sí, está. Excelente, muy bien. Gracias, mi hermano Iván. Excelente, ¿no? Y eso es Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y ahí está la clave, por medio de la renovación de Amén. vuestro entendimiento. Ujú. ¿Cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí está la clave, ¿no? Y la clave es esta, ser guiados por el Espíritu Santo, ser revestidos por su Santo Espíritu para que Él sea quien nos. Porque en nuestras fuerzas no podemos amar a nadie, en nuestras fuerzas no podemos ser fuertes, en nuestras propias fuerzas humanas. Jesús lo dijo claramente, sin mí nada podéis hacer, o sea, está claro ahí, está clarito. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero en las fuerzas del Señor Él promete que sí podemos hacerlo. Entonces, ese es el desafío, todos los días vivir entregándonos al Señor, profundizando en su conocimiento, que acuérdense, el conocimiento no es llenar la mente, sino conocimiento es ir de manera experimental, estar con Él, ¿no es cierto? Entablar, profundizar esa relación que tenemos con Él todos los días. Bien, hermanos, hasta aquí el tema de hoy, así que esperamos que este tema sea pues de mucha ayuda, de mucha bendición para todos y que podamos finalmente pues seguir adelante. Así que eso, mis hermanos, voy a dejar de compartir la pantalla. Si de pronto podemos dejar de grabar porque los hermanos que llegaron despuesito les voy a tomar la lista, no más. Eso, antes de despedirnos. Pastor, ya ahorita le acabo.